Muy buenas tardes, bienvenidos a el programa. Vamos a considerar un nuevo tema en esta tarde y ahora vamos a considerar el tema que es quizá lo más temido del ser humano. El tema que traemos hoy es la muerte. Realmente es de lo que la gente no le gusta ni hablar ni escuchar, pero es algo inevitable porque toda persona que hemos nacido tenemos finalmente que un día morir, porque el único requisito para morir es estar vivo. Y todos los que estamos vivos llenamos ese requisito. Así es que, aunque quisiéramos evitarlo, el no tratarlo, de todas maneras es algo así como evitar querer comer durante el día. Son cosas que ya vienen incorporadas al paquete, aunque realmente, originalmente, Adán no era un mortal. Parecía, por lo que el Señor le dice, la prohibición que le da en Génesis 2, del 16 al 17, cuando le dice que puede hacer todo en el huerto, excepto lo del árbol del bien y el mal, porque si no morirá, pues es un asunto fue una cuestión de decisión de nuestro primer padre. Pues vamos a ver en la palabra del Señor en este momento lo que nos dice precisamente ahí, en esa parte. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del fruto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces tenemos que el Señor le declara a Adán qué podía suceder si él hacía lo que hizo, y fue una decisión que él tomó. Hay gente que dice, pero ¿por qué teniendo todo tan fácil Adán llegó a hacer lo que hizo? Bueno, la verdad es que los seres humanos somos así. Si yo hubiese estado quizás en el lugar de Adán, probablemente lo hubiese hecho, porque eso es así. Desgraciadamente, la desobediencia de Adán lo que trajo fue algo que parecía que no estaba contemplado en la opción A, sino en la opción B del Señor en cuanto a la parte que Dios quería para con el ser humano. Pero Adán decidió lo que decidió, y la palabra de Dios nos dice que por un hombre entró la muerte. Gracias a Dios que nos dice también que por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, entró la vida eterna. Porque si no, si fuera por Adán el asunto, estaríamos perdidos. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a ver algunas situaciones. Tenemos aquí el origen. El origen es que la desobediencia trajo la muerte. A partir de ahí todos estamos marcados ya, por así decirlo, que hemos de morir. Y la palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran. Y ahí está que es algo inevitable. Luego también tenemos que en Romanos 3:23 la palabra de Dios nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, dice más adelante, están destituidos de la gloria de Dios. Realmente lo más tremendo de la muerte es la muerte espiritual, porque la física ciertamente cesa el funcionar del cuerpo, pero la muerte eterna es algo
doblemente peor, porque nos separa de Dios. La palabra de Dios nos dice allá en Isaías 59:2 que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Por lo tanto, el pecado trae la muerte y entonces es una cosa tremenda. Miramos en la palabra de Dios allá en Primero de Reyes 8:46 que dice que no hay hombre que no peque. Eso significa que no hay hombre que no deba morir. Porque como el pecado trajo, de todas maneras ya venimos por Adán, ya traemos el problema, pero eso lo confirma. ¿Por qué la muerte produce tanto terror en las personas? Bueno, porque es algo desconocido. Todo lo desconocido trae grandes interrogantes. Pero también el cese de la vida, pues casi nadie quiere. Solo las personas que están en un alto grado de dolor y de incomodidad, algunas veces procuran la muerte, pero nadie quiere realmente morirse. Y realmente la vida es algo que Dios nos dio para que la administremos. Y nadie tiene derecho a quitarla ni a autoquitarla, porque es algo que solo le concierne a Dios, ese derecho. Entonces tenemos esto que la muerte causa terror porque nos hace dejar de vivir aquí para ir a la eternidad, y en realidad surge un problema. La muerte nos lleva a la antesala, terminamos la vida y nos lleva a la antesala de la eternidad, pero ¿a cuál de los dos lados? El Señor definió que los justos irán a la eternidad de gozo y los injustos irán a castigo eterno. Entonces, el asunto es que la muerte es un vehículo que nos lleva. Recordemos que el ser humano, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma son inmateriales, pero el cuerpo es el que transporta a los dos, al espíritu y al alma, y al que más cuidado le tenemos nosotros es al cuerpo, pero realmente a lo que más debíamos de tener de cuidado es a lo que nos contamina el alma y el espíritu, que es lo que nos separa de Dios. Porque morir en Cristo, la palabra de Dios dice que es ganancia, no es pérdida. El asunto es que cuando conocemos al Señor, la muerte no nos causa terror, sino que sabemos que, como dice Pablo, vamos a estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, no hay que tener temor. Los creyentes que hemos conocido al Señor, deberíamos de evitar el terror, el temor de que nos llegue el día de tener que partir, ¿verdad? Entonces, eso. Vamos a ver con respecto a lo que dice la palabra de Dios con respecto a la muerte. Qué curioso que el Señor tiene otra perspectiva del asunto. El Salmo 48:14 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Parece que hay una contradicción con Ezequiel, cuando en Ezequiel el Señor dice: no quiero la muerte del impío. Pero recordemos, el impío, si se muere, se va al castigo eterno. En cambio, el cristiano, la muerte nuestra es estimada para Dios porque ya estamos seguros en su presencia. Eso es la diferencia. También el Salmo 116:15 nos dice que el Señor, perdón, yo creo que cambié los textos, por ahí vamos a tener que arreglarlo en cualquier momento. Dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, cuando entramos a terminar esta vida, en el otro lado está el Señor con su mano
o un ángel del Señor llevándonos como a Lázaro lo llevaron los ángeles a la presencia de Abraham. Entonces, no hay pérdida. No hay aquello que los inconversos que han muerto un rato y regresan, dice que es un terror y es una oscuridad y es un túnel horrible. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. El apóstol Pablo dice que para él el morir es Cristo. Estamos ya viendo la perspectiva de Pablo y el morir es ganancia. Pablo en Filipenses 1, 21 al 23 se ve que está en un aprieto porque él ya experimentó lo que es estar en el tercer cielo. Entonces dice Pablo, yo ya estuve allá y ya no quiero estar acá, pero si es por razones de la obra que tengo que estar acá, pues estoy puesto en estrecho porque no sé qué escoger, porque yo querría estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Utiliza el superlativo, no dice que es bueno, que es mejor, que es mucho mejor, sino que dice que es muchísimo. Si todos los cristianos llegáramos a analizar esa palabra de muchísimo mejor, esa frase, desearíamos estar lo más pronto posible con el Señor. Con esto quiero decir que la muerte no sea una causa de terror en su mente, en su vivir. Cuando usted se acueste, puede ser que no se levante, pero recordemos, en las manos del Señor, Él nos guiará aún en ese paso de la muerte. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo habla de la resurrección. Y recordemos que la resurrección es la parte contraria a lo que es la muerte. La resurrección lo que va a hacer es volvernos el Señor a la vida y luego vamos a gozar. Para los que han muerto antes de los que estamos vivos, dice la palabra de Dios que vamos a resucitar para estar con el Señor, juntamente con los que sean levantados, que estén cuando el Señor venga a traer su iglesia. Entonces, vemos que hay la esperanza de resurrección para nosotros. Pablo en esta parte se ponía como un hombre con unas convicciones tan fuertes que me imagino cuando escribió 1 Corintios Pablo, me imagino que está en el cementerio quizá escribiéndolo y no lo dice la Biblia, estoy imaginándolo y puesto el pie en algo por ahí y que el viento le volaba su capote, dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Si alguien no le tenía temor, sino que la miraba como una amiga, como un instrumento de Dios, a la muerte era Pablo. Y yo pienso que los seguidores del Señor debemos de mirar de esa manera a la muerte. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él ya había vencido a la muerte. Dijo que morir en Él era pasar a la vida. La muerte para el cristiano es la vida eterna. La muerte para el que está sin Cristo es la condenación eterna, lastimosamente. Aunque recordemos, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como es una cuestión de decisión, nosotros en esta vida arreglamos la eternidad. No vamos a arreglarla al otro lado, porque allá no hay ya que arreglar. Aquí definimos las cosas según la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver. El Señor dice en Juan 5, 25 al 29, que cuando escucháramos la voz de Él, estaríamos, quiero ver si lo puedo decir, ahora es cuando los muertos escucharán, dijo, la voz del Hijo de Dios. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, fue algo tan extraordinario que un escritor dice que el Señor no dijo,
muerto, sal de la tumba, porque la voz del Señor con tanto poder, con tanta autoridad, hubiesen salido un montón de muertos de nuevo a la vida. Por eso dijo claro, Lázaro, ven fuera. Y pensemos en esto. Anhelemos de que el Señor un día diga nuestro nombre para, si hemos muerto, para volver a la vida. Porque el morir en esta tierra no es una pérdida irreparable. El morir sin Cristo es una pérdida que no se recobra jamás. Dios les bendiga y gracias por escucharnos.